que aquí no va a haber ningún retroceso, que vamos a cumplir la Constitución y la ley. Usted representa para muchos colombianos una visión más moderna y diversa del país, mientras que el Centro Democrático pues es todo lo contrario, es más conservadora, sobre todo en temas de derechos y libertades individuales. Entonces la pregunta es qué garantías concretas puede ofrecer de que en un eventual gobierno de Paloma y suyo no habrá retrocesos en derechos de minorías, incluyendo la población LGBTI, y qué postura personal defendería dentro de esa coalición. Estamos siendo víctimas del propio invento. Entonces, como el Centro Democrático cree en la ideología de género y tiene unas posiciones conservadoras, el otro extremo lo llama antiderechos, un partido antiderechos, porque a mí se queda con los antiderechos, ¿sí? Pero dentro de los principios que tenemos para construir ese plan 10 que ya es público, que tiene 5 bombas de tiempo a activar y 5 grandes transformaciones, está el de la integridad, está el del respeto a las libertades que adquirimos como sociedad, el que creemos claramente en que estamos en una democracia liberal, en el sentido estricto y teórico de la palabra, que eso significa que aquí llegamos a cumplir la Constitución y la ley. La única forma de que se haga un retroceso o suceda retroceso frente a los derechos que hemos constituido, sobre todo que hemos obtenido gracias a las sentencias de la Corte Constitucional y a decisiones legales, es para las sentencias de la Corte proponer un referéndum y una reforma constitucional y una ley. Paloma ha sido claro en un trino que emitió el 15 de marzo, que aquí no va a haber ningún retroceso, que al contrario, la presencia de Oviedo en esa dupla va a ser fundamental para que tengamos la posibilidad de decir claramente cómo hacemos, cómo cumplimos y cómo logramos cerrar esas brechas que nos separan no solo a la comunidad LGBTQI+, sino también a las personas con discapacidad, a los negros, a los indígenas, a las personas que se encuentran en la informalidad, a las mujeres o también a la población víctima del país. ¿Dentro del partido ha tenido usted algún rifirrafe, algún encontrón con algún miembro, incluso con Paloma, a este respecto, con estos temas de al no ponerse de No, yo pronto de creo que acuerdo o nosotros algo? hemos sido claros como lo dice Paloma, ella no va a cambiar, Oviedo no va a cambiar sus principios. Aquí lo que queremos es decirle al país y al mundo, estas son nuestras cicatrices. ¿Sí? Ella activista, él no, yo él sí. Ella preocupada por la adopción de parejas homosexuales, yo considerándolo mi derecho, que la Constitución me lo protege no solo a mí, sino a todo el mundo, y que voy a velar porque se siga estableciendo. Entonces, lo que dijimos es, ahí están esas cicatrices, en vez de retregarnos y odiarnos por ellas, pongámoslas juntas en un solo propósito que nos permita sumar entre distintos